Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiendo bajado Jesús del monte, le siguió mucho gentío, y en esto, viniendo a él un leproso, le adoraba, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y le dijo Jesús: Mira, que a nadie lo cuentes, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva a ellos de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaúm, llegóse a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, tengo un criado postrado en casa, paralítico, y sufre mucho. A lo que respondió Jesús: Yo iré y le curaré. Señor, replicó el centurión, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas di una sola palabra y será curado mi siervo. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo la potestad de otro, digo a uno de mis soldados: ve y va. Y digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírle Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que no he hallado tanta fe en Israel. Pues también os digo, muchos vendrán de oriente y de occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos destinados a este reino serán arrojados a las tinieblas del exterior, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo al centurión: anda, que te suceda como has creído. Y sanó el criado en aquella hora. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no os tengáis por sabios, ni volváis a nadie mal por mal. Antes, procurad obrar bien, no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Si es posible y cuanto esté de vuestra parte, vivid en paz con todos los hombres. No os venguéis, amados míos, mas dad lugar a que pase la ira, porque escrito está: a mí pertenece la venganza. Yo haré justicia, dice el Señor. Por tanto, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer; si sed, dale de beber. Porque si esto hicieres, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, mas procura vencer al mal con el bien. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tenemos dos figuras en el Evangelio de hoy, que las dos representan y simbolizan muy bien al pecado. Tenemos la curación del leproso y la curación del paralítico que estaba en casa y que no se podía mover. Por un lado vemos que el leproso se arrima a nuestro Señor Jesucristo y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y vemos también después inmediatamente que alguien tiene que ir a pedir misericordia por el paralítico, porque el paralítico está en la casa y está en cama y no puede moverse. Pues así es el pecado. El pecado es comparado como a la lepra del alma. La lepra era una enfermedad, o es una enfermedad repugnante, es como que uno se pudre en vida. Tal es así que antiguamente los leprosos tenían que andar con un bastón y con campanillas para que el pueblo, al escuchar las campanitas, pudiera alejarse, y lo tenían como segregado del pueblo, como maldito de Dios. Y el paralítico es que no puede arrimarse por sí mismo al médico, sino que tiene que ser llevado, o tiene que ir alguien para pedir intercesión por él. Ambas cosas son símbolos del pecado. Por un lado es la lepra del alma y por otro lado la imposibilidad de moverse y de avanzar espiritualmente. Sabemos que todo cristiano, todo hombre, no solamente los cristianos, sino que todo hombre fue creado por Dios
y para Dios, es decir, que todo hombre fue llamado de la nada, en definitiva, para poder amar, conocer, amar y servir a Dios en esta vida y luego gozarle de la vida eterna. Todos somos llamados a la santidad. En eso consiste la santidad, en el conocimiento de Dios, en conocerle, en amarle, en servirle en esta vida para luego gozarle de la vida eterna. Y Dios, en su infinita misericordia, después que el hombre pecó, que fue tentado por el diablo en el paraíso terrenal, hizo la redención del género humano. Se humanó, se encarnó, nació de las entrañas virginales de María Santísima y vino a enseñarnos qué debíamos hacer para ganar la vida eterna. Instituyó los sacramentos. Uno de los sacramentos es el bautismo, el primero de todos, porque sin él no se pueden recibir los otros. Es como la puerta de entrada a la Iglesia, la puerta de entrada al cuerpo místico de nuestro Señor, en donde se nos borra el primer pecado, el pecado heredado por nuestros padres. Y después también instituyó otro que tiene relación al pecado también, como la segunda tabla de salvación después de un naufragio, como lo llaman los santos, y es la confesión. Y en ese sacramento de la confesión vemos precisamente el símbolo de estas dos curaciones que efectúa Dios nuestro Señor. Por un lado la lepra y por otro lado la inmovilidad. Por un lado la voluntad del leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. La voluntad de Dios de limpiarnos. Quiero, le contesta nuestro Señor, queda limpio. Y por otro lado la intercesión del centurión para su criado enfermo paralítico diciendo, Señor, está mi siervo en casa, no se puede mover, ¿por qué no dices una palabra y mi siervo quedará sano? En la confesión, nosotros, si no es por una gracia especial de Dios, no podemos hacer absolutamente nada, ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús con mérito sobrenatural. Entonces necesitamos siempre la gracia de Dios, que a veces nos viene a través de un prójimo, como es el caso del centurión. Señor, puedes curar a este mi siervo que está en casa paralítico. Por eso es tan importante, como pedía la Virgen en Fátima, rezar y sacrificarse por los pobres pecadores para que Dios se apiade de ellos y los libre de esa parálisis espiritual. Pero por otro lado también tenemos la voluntad del leproso de querer ser limpio. En el sacramento de la confesión, el que se arrima a confesarse quiere realmente limpiarse, odia la lepra de su alma y se arrima compungido, con dolor de sus pecados, habiendo hecho un examen de conciencia antes. Eso es muy importante, porque en la confesión existen dos personas, la que se va a confesar y el confesor, que es Dios en persona del sacerdote. El sacerdote cuando absuelve no dice que Dios te absuelva, sino que dice, como nuestro Señor Jesucristo, quiero, sé sano. El sacerdote dice, yo te absuelvo, porque hace las veces de Dios sobre la tierra. Pero como no existe el fiscal que acuse, o el abogado acusador, como se dice, el mismo penitente es el que se acusa de aquellos pecados que odia. Y como el pecado es la enemistad con Dios, si el que se confiesa calla algún pecado que lo enemista con Dios, significa por vergüenza, significa que realmente no quiere reconciliarse con Dios. Es por eso que es necesario en la confesión confesar todos los pecados mortales que se tenga desde la última confesión bien hecha. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cómo demuestro yo esa voluntad? Yendo al confesionario y confesando mis miserias a Dios a través del sacerdote. Quiero rechazar todas estas mis miserias.
quiero curarme de mi lepra espiritual. Quiero poder volver a caminar en el camino del cielo y no estar postrado en una cama, en parálisis espiritual. Tengamos en cuenta que el tiempo que nos dio Dios es para todo el tiempo caminarlo en el camino de nuestra salvación. Y mientras estemos enemistados con Dios por la presencia de un pecado grave en nuestra alma, no avanzamos. Y no solamente no avanzamos, sino que retrocedemos. Porque en el camino de la salvación del alma no hay lugares de descanso en donde uno puede decir, no subo ni bajo, estoy aquí sentado. Pues no, o se sube o se baja. Hay un continuo movimiento. Y por eso que el que está paralítico, en realidad hay una degradación, porque así como sucede también en la enfermedad del cuerpo, cuando uno está tirado en la cama paralítico por algún dolor, uno se va degradando y cuando luego viene la recuperación uno tiene que recuperar esos músculos que ha ido perdiendo por el tiempo que ha estado en cama. Así pasa con el alma también. Entonces, mediante la confesión recuperamos esa salud del cuerpo, se nos borra el pecado de la lepra, los pecados graves que enferman nuestra alma y se nos da el movimiento libre para que se nos corta el lazo, como dice el Salmo de David, se corta el lazo y el pájaro nuevamente vuela a las alturas. El pájaro es la representación de nuestra alma. Y por eso que en la confesión, entonces, al no haber alguien que acuse a un tercero, soy yo mismo el que tengo que acusarme de todos mis pecados, con gran compunción, con gran dolor, habiendo recordado antes todos esos pecados que me apartan de Dios, confesándolos para que Dios me los perdone, diciéndole en el interior de mi alma, Señor, si quieres puedes limpiarme, seguros de que la contestación de nuestro Señor Jesucristo va a ser, quiero, sé limpio. Pero para estar seguros de que Jesucristo realmente nos perdona, Él ve nuestra voluntad antes. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Odio esta mi enfermedad. No quiero caer más. Hacer propósito de enmendarme. Ese es el propósito de enmienda. Porque si yo voy a confesarme con el propósito de seguir con mi vida anterior y de volver a esa lepra espantosa, no me sirve de nada. Y no solamente no adquiero, no recibo el perdón de Dios, sino que agrego otro pecado gravísimo, otra llaga repugnante a mi alma. Es por eso que necesitamos comprender el amor de Dios a los hombres, que Él vino y nos rescató del pecado, pero Él quiere que seamos como el leproso en la voluntad de querer salir de esa nuestra miseria. Señor, si quieres puedes limpiarme. Y quiere también que hagamos las veces del centurión, que tengamos misericordia, conmiseración de aquellos que están paralíticos y que no avanzan, y que retroceden en el camino espiritual, y que recemos e intercedamos por ellos, como lo pidió la Virgen en Fátima. Hay tantos pecados en el mundo, siempre hubo pecado en el mundo, pero antes se hacían, quien sabe, ocultamente, ahora se hace gala del pecado, se hace gala de la corrupción, del degeneramiento, del horror, en definitiva se hace gala de la lepra del alma y de la parálisis del alma. Hagamos como el centurión, Señor, hay un montón de gente paralítica, pero yo no soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra y cura al mundo pecador, cura a los parientes que están alejados de tu verdad, cura a mis prójimos que están alejados de la verdad. Y para eso también tengo que ser un ejemplo vivo yo, de estar siempre en unión con Dios en cuanto a la salud de mi alma, en recurrir a los sacramentos, en purificar mi alma mediante la confesión, en nutrir mi alma mediante la Sagrada Comunión, que es Jesús mismo, que es recibido por el alma de cada uno de los que comulgan. Para así como también el cuerpo precisa comer para vivir y para ser fuerte, así también el alma necesita comulgar y recibir los sacramentos en general para sanarse, nutrirse y caminar en el camino de la perfección cristiana, que para eso fue el motivo que Dios tuvo para crear el género humano.
Pidamos a María Santísima, entonces, que siempre vivamos en la salud del alma, que es mucho más importante que la salud del cuerpo, y que aprovechemos el tiempo que Dios nos dio para vivirlo de acuerdo a Dios, para vivirlo en amistad con Dios, limpios del alma, no paralíticos, sino caminando siempre hacia la cumbre de la perfección cristiana, cuyo premio va a ser el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.